Buenas noches con todos. Bienvenidos, bienvenidos. En la siguiente hora vamos a tocar un tema muy importante. Gracias por su participación. Es importante contar con el apoyo de cada uno de ustedes. Mi nombre es Rubén Ríos. Quiero compartir con ustedes un tema muy importante en la gestión, que son los indicadores clave de gestión o de desempeño. Veo que todavía siguen ingresando participantes, estamos 46 personas en el grupo. Vamos a adelantar unas cosas mientras sus compañeros toman posición. A ver, estamos aquí con los canales abiertos. Déjenme compartir la presentación. Un segundo. Esta es la presentación que vamos a trabajar el día de hoy. Muy bien, ya estamos sobre los 50 participantes. Son las 7:02 de la noche, 19:02 horas aquí en Lima, una fría y húmeda noche. Les reitero, mi nombre es Rubén Ríos, soy de profesión ingeniero de transporte. Por favor, me confirman las personas que están en la sala, si es que se escucha bien el audio ahí, si no, para hacer la corrección, por favor, de inmediato. Diego Valdivia, gracias, nos dice que todo ok. Edgar dice que se escucha muy bien. Correcto. Gracias, Alexandra. Buenas noches a todos. Eduardo. Bien, bien, ok. Vamos hecho esta comprobación que es importante. En estos momentos están viendo ya todos también la lámina de la... Acá nos saluda Hugo Rodríguez desde Guadalajara, Jalisco. ¿Ah? A la distancia se escucha a la perfección, me dice, muy buenas noches. Saludos también a la distancia, Hugo. La verdad, un abrazo fraterno. Aquí, Wilfredo Montoya nos dice que todo conforme. ¿Desde dónde estamos conectándonos? Sería bueno, ya que tenemos compañeros de tan lejos como de los hermanos, de la hermana Ciudad de México. Acá, Giancarlo, buenas noches, Giancarlo Camacho, ¿no? Dice, es colega de la carrera de Ingeniería de Transporte, qué gusto. Gracias por participar. Nos están conectando aquí desde San Juan de Lurigancho, desde Tacna, desde la sureña Tacna. Desde Bolivia está Wilder Mendoza. Saludos, Wilder, a nuestro altiplano, hermano país de Bolivia tan cercano, divididos políticamente, pero hermanados realmente por un sentimiento de hermandad, de unidad, de colaboración siempre. Desde Arequipa, Los Olivos, Chosica, San Miguel, gracias por esta oportunidad de poder compartir, reunirnos con todos ustedes. Estamos acá de San Martín de Porres, desde Talara, Cristian Pérez San Martín, Ávila, desde Talara, la norteña ciudad de Talara. ¿Cómo se llama? La reserva de petróleo de nuestro país, ¿no? Acá desde Arequipa nos saluda Elisandro. Buenas noches, ¿ve? También está de San Juan de Miraflores, John Palica. ¿Cómo estás, John? Salcantay desde Chosica. Qué bien, qué gusto. Trujillo, Chaclacayo. Tenemos un compañero, Murphy, jefe de flota de equipos. Ah, muy bien, maniobras y todo lo demás, Alfredo. Muy interesante. Labor muy técnica también. ¿Ah? Qué bueno, de Chaclacayo, ¿no? La siempre cálida ciudad de Chaclacayo, acá al este de Lima. Estamos en Moquegua, Hilo, ¿ve? Ciudad muy comercial y pujante, de mucho negocio, movimiento de bastante productos, mercadería. Hace tiempo que no estoy por allá en Moquegua, ¿no? La tan importante ciudad de Moquegua de nuestro país. Muy bien, creo que ya estamos, somos 57 ya en la sala. Carlos también desde México nos saluda, ¿ve? Caray, qué gusto tener compañeros mexicanos acá. Vamos a compartir, me disculparán
los hermanos mexicanos, bolivianos que están con nosotros, he cogido un ejemplo para poder desarrollar la temática que es bastante local, pero voy a tratar de hacerlo lo más comparativo posible para que puedan hacerse una idea. Por favor, en cualquier momento intervienen levantando la manito, ¿no? Ahí en el chat de participantes. Yo voy a hacer la pausa necesaria para poder aclarar su duda. Ya que estamos, la mayoría, entiendo, doy inicio formal al tema del día de hoy. Mi nombre es Rubén Ríos Medina, soy ingeniero de transporte. Tengo ya a la fecha 21 años laborando específicamente en temas logísticos de transporte de carga. He visto en estos más de 20 años plataformas de reparto urbano, donde me inicié y bastante tiempo con temas de consumo masivo. He visto cargas especiales, sobredimensionadas, superpesadas, he manejado proyectos privados con el Estado. He podido gestionar el tema del transporte terrestre de carga desde distintas ópticas, como generador de carga, empresa de producción, ¿no? He estado también por el lado de los grandes operadores logísticos, ¿no? Como Ranza, como Linet, viendo diversos temas operativos siempre, de temas de transporte. He podido estar en empresas de transporte, como en la que actualmente también me desempeño, viendo temas de transporte de materiales, cargas peligrosas, ¿no? A nivel nacional, ¿no? Transportistas, operadores logísticos, generadores de carga. En cada uno de ellos que he podido pasar y buscar aportar y aprender de todos, he podido ver problemáticas muy similares desde distintas ópticas, y esa es la experiencia que quiero compartirles para discusión y criterio de ustedes, ¿no? Muy bien, el tema que voy a tocar el día de hoy en esta hora es criterios para establecer indicadores. Y me ha parecido muy importante el especificar este tema, puesto que muchas veces entendemos los indicadores de manera muy técnica. Es más, cogemos ciertos modelos y los queremos aplicar a nuestras operaciones. De forma muy... Es cierto que hay indicadores muy generales y eso es bueno entenderlo, pero también es importante aplicarlos con el criterio debido, puesto que cada uno de los modelos de operación, si bien es cierto, se basan en bases muy similares, tenemos que tener en cuenta que la aplicación para uno o para otro podría variar y nosotros tenemos que estar seguros de aplicarlo con el criterio respectivo. Es por eso el tema específico que vamos a conversar el día de hoy, referente a temas de indicadores de gestión, ¿no? Esto es como parte del diplomado de supervisión de operaciones de transporte, puesto de que las operaciones de transporte tienen características muy dinámicas que vamos a comenzar a describiendo, ¿no? Vamos a comenzar describiendo. Muy bien. Damos por inicio. Acá veo, estoy con las ventanas del chat a la mano. Acá Junior, también saludos desde Moquegua. Alex Spar, saludos. Saludos, Alex, muy amable, qué bonitas palabras, gracias. Con mayor entusiasmo para comenzar esta charla. Sobre lo primero que quería comentarles es que todos, de alguna manera, en nuestra vida personal, profesional, ¿no? Profesional, laboral, familiar, etcétera, buscamos tener éxito, ¿no? Todos queremos tener éxito. Y el éxito, si bien es cierto, tiene muchos puntos o factores de apoyo, principalmente se debe a la suma de dos factores importantes. Primero, es el conocimiento que nosotros tengamos. Si esto se le suma a nuestra experiencia, vamos a tener resultados exitosos, ¿no? Así que los dos principales elementos para poder tener los resultados, y los resultados, no cualquiera, los resultados que nosotros buscamos, es poder tener un conocimiento específico y una experiencia adecuada. Muchas veces en nuestro negocio carecemos o de uno o de otro por distintas razones, ¿no? Escasez de lugares o centros donde podamos compartir, agruparnos, me refiero a compartir experiencias, casos, temas técnicos de repente.
y no le suma ni a nuestro conocimiento ni a nuestra experiencia. Pero los resultados es el manejo del equilibrio que tenemos de ambos. Por supuesto, le sumamos otros temas como la actitud, como el manejo inteligente del entorno, ¿no es cierto? Hay una serie de temas, pero principalmente conocimientos y experiencia. Si yo voy una vez a dejar una carga y encuentro un problema y no lo tenía pensado, es más que ni siquiera está cotizado, como por ejemplo el acceso, la persona que me recibe, no encuentro que la persona que me recibe es muy especial, muy particular para algunos factores, y eso a veces nos saca de cuadro con lo planificado, ¿no? Eso para mí es una experiencia. La siguiente vez que vaya, yo ya sé cómo es la persona. Si voy a pelearme con el cliente para buscar que cambien a la persona, muy probablemente eso o nunca se dé o tarde mucho en realizarse. Entonces, si es una realidad que yo ya conocí, que ya entendí, entonces es mi experiencia y tengo que llevar con inteligencia y con mucha creatividad esa situación. Tengo el conocimiento, tengo la experiencia, tendré que buscar obtener los resultados necesarios. Y en nuestra operación de transporte, obtener resultados implica muchos factores, muchos de ellos que no están bajo nuestro control. Tenemos que tener en cuenta factores propios de nuestra organización, temas del cliente, recursos que tenemos a la mano. Nosotros tenemos que tomar decisiones sin tener todos los recursos, ni todo el tiempo, ni todo el conocimiento que necesitamos. ¿Correcto? Entender y establecer vínculos estrechos con nuestros proveedores. Un marco legal que muchas veces no está bien articulado, que tiene vacíos y que cambia constantemente. Estos y muchos factores más involucran un sistema de transporte. En nuestro negocio, a diferencia de la parte, otras áreas logísticas como almacenes y demás, que si bien es cierto, también son afectos de estos factores, la influencia es menor, puesto de que pueden tener cierto nivel de independencia dentro de las cuatro paredes que involucra el almacén. En nuestro caso, nuestra operación es 80% calle, y es ahí donde comienza el principal punto de quiebre. Muchas veces lo queremos gestionar desde nuestros escritorios, o sea, desde dentro de las oficinas, cuando la mayoría de nuestra operación está afuera, ¿correcto? Así que ese es como primer punto de reflexión. Y teniendo en cuenta más que nuestras operaciones tienen características muy distintas, como las mencionaba, a otras operaciones logísticas, como compras, como inventarios, almacenaje, etcétera. Entonces, deberíamos de tener en cuenta que para gestionar nuestras operaciones, nuestro entorno es continuo y presenta cambios. Continuo porque trabajamos 24/7. Nuestra operación no descansa, ¿no? Los que hemos manejado, por ejemplo, operaciones de puerto, contenedores, proyectos especiales, mira, no hay Navidad, no hay día, noche, trabajamos y tenemos que lograr los resultados y para eso nos basamos en nuestro conocimiento y en nuestra experiencia. Lo cual es desgastante, ¿no? Y lo segundo es que permanentemente nos enfrentamos a cambios. Cambios porque se puede ir un cliente, viene un cliente nuevo, tenemos que afrontar el inicio de operaciones quizás antes no vistas, tenemos rotación en nuestro equipo, ¿no? Y todo este entorno que es realmente cambiante se comporta de una manera a veces no muy predecible, ¿no? Por ejemplo, este año tenemos una pandemia a nivel global que ha cambiado toda nuestra estructura, bajó la demanda de los servicios, ¿no? Por lo tanto, tenemos menos volúmenes de servicios, nuestros costos se han visto ajustados, puesto de que la mayor oferta de unidades en el mercado, ¿no? Al haber bajado los servicios en todo lado, ha hecho que bajen los fletes, ¿no? Cambiaron nuestros costos, pues ahora tenemos que asumir más costos por temas de bioseguridad y demás. Y la relación entre el costo, volumen y utilidad definitivamente es muy delicada. Una afectación en cualquiera de ellos altera a otros. Si nosotros nos hemos visto en un escenario en el cual suben nuestros costos, baja nuestro volumen de servicios, sin embargo, el flete también se ajusta, por ejemplo. ¿Ven? Entonces, tenemos que afrontar con mucha creatividad, ¿no? Y mucha parte técnica, los cambios que el entorno nos demanda y tener herramientas para poder afrontarlo de manera exitosa.
es aquello que nos va a dar el conocimiento. ¿Qué es lo que nosotros debemos de lograr como resultados en el transporte? Sabemos que tenemos que tener un delicado equilibrio entre el costo de nuestra operación, que siempre tenemos que tirarlo a menos, ¿no? Tenemos que ser lo más eficientes posible. Asimismo, tenemos que lograr eficacia en nuestro servicio, lograr los resultados, hacer las entregas, ¿no? Todo esto, ¿para qué? Para poder generar utilidad en nuestras organizaciones. Nosotros como operaciones nos encargamos de la utilidad. Esta utilidad tiene que ser lo suficientemente rentable para la dirección y así el negocio continúa. Entonces, como operaciones nos encargamos de buscar utilidad, entendiendo utilidad como la diferencia entre mis ingresos totales con mis costos, ¿no es verdad? Al restar mis costos de mis ingresos totales, me debe de quedar una utilidad. Eso debería ser el objetivo, hacer que la mayor utilidad devenga de nuestras operaciones. Muy bien. Hasta acá, a ver, veo unos comentarios de audio. Disculpen si es que acá yo tengo las pruebas y la señal que está bien, pero si es que no hay, por favor reitérenlo o procuren primero de repente probar en sus computadoras. A veces por la hora el tráfico de internet se acrecenta y hay pequeñas dificultades en llegar el audio. Les pido lo revisen. Muy bien. Vamos a iniciar con el caso que vamos a estudiar el día de hoy. Y acá me van a ayudar quienes reconocen, por ejemplo, dónde es esta imagen, ¿no? Es una imagen de nuestro país, está ahí en Nevada, ¿no? Por eso les decía a los compañeros de acá, Edgar nos dice Ticlio, ahí mismo, ya le sacaron todo. Muy bien. Este es Ticlio, exacto, ¿no? Es Ticlio en temporada de invierno y como ven hay una cola de camiones ahí para variar, ¿no? En condiciones climáticas bastante complicadas, ¿no? Cuando hay acá un cierre de esta principal vía del centro de nuestro país, se hace bastante tedioso, teniendo en cuenta que ahí tenemos un principal centro de refinación de metal, ¿no? Que está en la ciudad de La Oroya. Ticlio, como vemos, acá es un lugar bastante turístico, ¿no? Esta es una imagen, una foto del ingreso a Ticlio, que se encuentra a 4.818 metros sobre el nivel del mar, un punto bastante alto, la verdad, ¿no? Y muy cercano a Lima, ¿no? Lo que nos obliga a ir de 0 metros a 4.818 y eso ya existe una afectación al conductor, ¿no? Que tiene que estar acostumbrado a subir y bajar estas alturas en un día, ¿no? Como vemos, pertenece al distrito de Huarochirí y bueno, ostenta el punto más alto de cruce ferroviario, ¿no? Entonces, cuando queremos transitar esta ruta que es principal para el abastecimiento de nuestra capital, con frutas que vienen del oriente, toda la parte de verduras frescas, ¿no? Que vienen de la zona central, es una vía importante, ¿no? Geopolíticamente, tiene una característica muy importante, la pendiente, ¿no es cierto? La pendiente. Entonces, esto de la pendiente involucra mucho en la operación y teniendo en cuenta eso, que son 4.818 metros de altura y partimos desde un Callao, desde un Lima que está a 0 metros, tenemos que recorrer la distancia total. ¿Cuál es la distancia total que existe entre Lima y La Oroya? ¿No? Más o menos tenemos los siguientes datos. Miren, esta es una operación que manejé hace algunos años y que me dejó una lección bien importante. El tema es sencillo y lo he querido traer para analizar con ustedes el caso que tocamos el día de hoy. Habiendo reconocido el punto del cual tratamos, tenemos que esta era una operación que daba como origen La Oroya, cuyo destino era el Callao. O sea, partíamos del punto que acabamos de ver. Teníamos como destino Callao. Era una carga de 28 toneladas. El producto no es relevante acá, pero 28 toneladas de carga, una carga completa de vehículo, ¿no? Más o menos 3 unidades por día, ¿correcto?
el vehículo era uno de configuración T3S3, o sea, estamos hablando de un semi-trailer, ¿no? Un tracto de 3 ejes y un semi-remolque de 3 ejes, ¿correcto? Les pongo aquí la potencia como referencia, era 6x4, ¿no? De potencia, de configuración, perdón, con una potencia 410 HP, ¿correcto? Esto para que nos demos una idea. Y el recorrido, ¿ok? Total era de 394 kilómetros aproximadamente. O sea, como ven, el Oroyan está a 190 kilómetros aproximadamente, en los cuales tienes que pasar desde los 0 hasta los 4000. Y esto implica de por sí ya una situación complicada para la operación. Entonces, esto que es carretera central, ¿no? Que lo vemos acá graficado, ¿no? Partíamos desde Callao, dijimos Lima, ¿no? Pasamos Ticlio, el punto que acabamos de ver, y llegamos a La Oroya, ¿correcto? Esta carretera continúa. Es la vía 22, ¿no? Camino a Junín, nuestra red vial nacional, acá, 22, ¿no? Y se encuentra exactamente ubicada aquí, ¿no? En la ruta central de nuestro país, desde el Callao, acá, hasta la Merced, ¿correcto? Aquí se desvía ya para otros destinos. Entonces es una vía bastante principal y casi única, ¿no? Para la carga pesada, ¿no? Las vías alternas que tenemos no son equiparables en capacidad como vía, ¿no? Entonces, siendo esta la situación y el servicio a cotizar, uno de los principales puntos que nosotros tenemos que preguntar, si es que nos dan esta cotización, ¿qué tendríamos nosotros como operación que establecer? Los tiempos que nos toma, claro, yo puedo calcular la velocidad por la distancia a recorrer y calcular el tiempo que me tomaría subir y bajar, ¿no? De estos, a este recorrido, ¿no? Con la carga, para calcular los tiempos de tránsito, descansos, paradas, etcétera, hacer todo mi plan operativo, ¿no? Mi plan de carga. Entonces, pero hay otros factores, como por ejemplo el vehículo. Por eso le he puesto aquí la potencia motor. ¿Cuánto creen ustedes que debería de rendirme en kilómetros por galón, ¿no? Que es la medida que acostumbramos de rendimiento en combustible, un vehículo en estas características? A ver, ¿cuánto creen ustedes que debería rendirme en kilómetros por galón? ¿8, 9, 7, 6? ¿Cuánto debería ser un rendimiento adecuado de kilómetros por galón para hacer esta operación que nos han pedido cotizar? A ver, en el chat, por favor, si me pueden poner cuánto creen o si han manejado este tipo de operación, cuánto debería de rendirme un vehículo de estas características. 8 promedio, me dice Eduardo. Sí, yo también debería estar por ahí en 8. 10 kilómetros por galón. Muy bien, Ronnie. ¿Por qué hay esa diferencia entre Eduardo y Ronnie, entre 8 y acá uno va al punto medio, no dice Junior, 8 a 9 kilómetros? ¿Mm? ¿Saben cuánto encontré esta operación rindiendo cuando cogí el encargo? Porque ya estaba trabajando. Dependerá de la ruta, ¿no? Dice Yafreco. Sí, es cierto. Depende de la ruta. Por eso es que quiero ser muy específico en la ruta que estamos. Todos sabemos que el rendimiento depende del vehículo, del entorno, ¿no es cierto? Que es la ruta y todo lo demás, ¿no? El mantenimiento y el conductor, ¿no es cierto? Entonces, para estas características generales, si bien es cierto, no se puede tener un rendimiento específico, ¿qué les parece 7.4 kilómetros por galón? ¿Mm? Muy bajo, está bien, ¿no? Yo encontré la operación rindiendo esta cantidad, 7.4 kilómetros por galón. O sea, de los 394 kilómetros que había que recorrer en el round trip, por cada galón teníamos 7.4 kilómetros recorridos, nada más. Entonces, si hacemos un rápido cálculo, podríamos sacar cuántos galones consumimos. Muy bajo, me dice, es cierto, ¿no? Acá que dice uñas largas del conductor. Sí. Ahí está la pregunta. Muy bien, Cristian. Depende si es bajada o subida. Si se dan cuenta, yo he puesto aquí en la cotización que el origen es en La Oroya, a 4.000 metros de altura, y el destino es en el Callao. O sea, teníamos que ir vacíos y recoger carga de La Oroya hacia el Callao. Recordemos que en 200 kilómetros tenemos que pasar desde 0 hasta 4.800 metros de altura. Traer carga de ahí, ¿no? Hacia el Callao debería ser una operación
de puro freno, ¿no es cierto? Puro freno de motor. O sea, es muy distinto, exacto, Edgar, el consumo de subida con la carga que el retorno, ¿no? O la bajada hacia Lima con este mismo tonelaje. Si yo fuese con carga desde Lima hacia La Oroya, ¿no? Entonces tendría un consumo mucho, un rendimiento, perdón, consumo mucho menor, ¿no? Como es el de este caso. Es más, ahí he puesto rendimiento histórico. ¿Y saben por qué? Porque cuando nos pidieron cotizar esta operación, nosotros teníamos, ya no estoy en esa empresa, un protocolo muy detallado para poder cotizar nuevas operaciones. Y para ello nos basábamos en el histórico. Entonces los chicos que en la oficina calcularon los controles, se hicieron toda la planificación, ¿no? Y que esta fue aprobada por el responsable en su momento, lo hicieron siguiendo el protocolo. El protocolo dentro de las partes decía, revisar para esta ruta los rendimientos anteriores en operaciones similares. Y cogieron efectivamente una operación similar desde el Callao hasta La Oroya, creo, y compararon con otros rendimientos, sacando este rendimiento histórico como aceptable. ¿Y saben por qué? Porque en esas operaciones previas eran la carga a la inversa, o sea, sacaban del Callao, ¿no? una importación y lo llevaban hacia la Oroya. Entonces ahí sí se justifica el comentario de nuestro compañero, que ya se me fue el chat, que decía uñas largas de los conductores, ¿no? Porque, ¿saben qué? Resulta que todo en la operación estaba bien. La persona que controlaba el combustible tenía todos sus indicadores, llenaba todos sus registros, ¿no? Completaba mucho la información con bastante minuciosidad, ¿no? Y para él le daba este resultado, lo comparaba contra el histórico y decía, estamos dentro de lo correcto, ¿no? Sin embargo, se había hecho toda una asociación, ¿no? de conductores que al saber este tema ya, se aprovechaban de los excesos, ¿no? Buscaban ahorrar la mayor cantidad de combustible y la diferencia definitivamente era para ellos. Bueno, esto tuvo una serie de acciones posteriores que ya no tiene mucho sentido ahondar, pero ni bien me permití revisar esta, que era una de las operaciones que había tomado por encargo, eh, me di cuenta con el número que esto era un problema. Mientras para todos estaba bien, este número para mí no tenía sentido, ¿no? Y efectivamente en poco tiempo pude demostrarlo, ¿no? Porque era totalmente evidente. Entonces, se trata de criterio, se trata de experiencia. Por eso les mencionaba en un inicio que tratar de manejar una operación que el 80% de las puertas afuera de nuestras instalaciones, desde nuestro escritorio, eh, es más que complicado, ¿correcto? Y por eso comencé también mencionándole de que los resultados que nosotros queremos lograr se basan en nuestro conocimiento y en nuestra experiencia, ¿correcto? Y esa es la que tenemos nosotros que volcar en ellos. Eso es lo que pasaba en esta operación. Y con esta introducción y a este caso, vamos a trabajar los puntos de criterio que se establecen o que van a permitir establecer un correcto KPI, ¿no? Y me gusta esta abreviatura inglesa, a veces nosotros leemos indicadores de desempeño, le decimos, sí, hay indicadores de desempeño, hay de muchos tipos, pero los KPI, los Key Performance Indicator, son indicadores clave de desempeño, y resalto la palabra clave, ¿no? Que es muy importante y sobre la cual vamos a ahondar ahora los criterios a tratar. Muy bien. Entonces, la calidad de nuestro servicio, ¿no? La calidad de las decisiones está directamente relacionada con la calidad de la información utilizada. Si yo recibo mala información y voy a tener que tomar decisiones en función a ello, muy probablemente mis decisiones tengan un sesgo, un desvío que no es el correcto, ¿no? Es ahí, reitero que el conocimiento y la experiencia aportan muchísimo valor, ¿no? Entonces, los KPIs nacen de tener o contar con información, ¿no? Que es
data ordenada de manera lógica y coherente para poder tener un número, un resultado que me dé un indicador de importancia relevante para mí. Por eso dice clave, ¿no? Gianfranco dice un indicador no sirve de nada sin un análisis de entorno. Correcto. Todo en el transporte, por eso digo que el 80% es fuera, es análisis de entorno. Y no solamente la ruta y su pendiente, poblaciones, clima, ¿no es cierto? Factores políticos, ¿no? ¿Qué pasa? Una huelga, un bloqueo, entonces comienzan a afectar las operaciones. Y al final, ¿saben qué ocurre? Y en eso coincido mucho con Gianfranco que nos está aportando. Terminamos convirtiéndonos, ¿no? Me refiero al área de operaciones, en una central de justificaciones. Siempre tenemos la explicación del por qué no llegamos a tiempo, del por qué se dañó el producto, del por qué perdimos algunas cajas en el camino o faltó algo de entrega, o por qué no llegamos hasta el lugar que teníamos que llegar. Entonces, eh, nos convertimos en central de noticias, ¿no? Pero es poco lo que podemos actuar o anticiparnos. Nosotros pedimos en nuestras operaciones gente que sea proactiva, ¿no? Y ser proactivo significa actuar antes de que se den las cosas. Y nosotros nos acostumbramos a esperar a que se den las cosas y reaccionar. Reaccionar es bueno, reaccionar rápido es una habilidad muy importante, pero basarnos solo en eso ya se convierte en un problema. Es ahí donde los indicadores nos permiten de alguna manera alertar si es que estamos en el camino correcto, ¿no? Otro tipo de situaciones adversas, por supuesto, nos dice acá Mario Caballero. En verdad, temas políticos, económicos, sociales, ¿no? Tecnológicos y también de entorno en general, todo lo que es clima y demás, ¿no? Temas ecológicos, como le llaman algunos, son los puntos que tenemos que evaluar en un entorno cambiante, ¿no? Político, económico, social, tecnológico y de entorno, ¿no? Son los factores que nosotros necesitamos evaluar. Entonces, tenemos que medir, ¿no? Cualquiera de estos tenemos que medirlos. Y todo KPI es una medición, ¿no? O sea, todo KPI es una métrica, ¿no? Es una medida. Por ejemplo, el on time, ¿no? Que es muy, muy clásico medir en las operaciones de transporte. De todos los servicios que hacemos, ¿cuántos llegamos a tiempo? ¿No? Eso es un indicador clave. Tenemos que llegar a tiempo, ¿no? Nuestros indicadores clave son tiempo, lugar, condición y cantidad, ¿no es cierto? Tiempo y lugar de nuestro servicio, condición y cantidad del producto que nosotros llevamos. Entonces, medir esos comienzan a ser indicadores clave. Si en algo de eso fallamos, pues, nuestro servicio no es conforme. Pero no toda métrica o no toda medición es un KPI. O sea, no cualquier cosa que yo mida va a ser un indicador clave de desempeño, ¿no? Porque yo podría medir muchísimas cosas, ¿no? Hablando del mismo tiempo, yo podría cronometrar el tiempo que se demora, pues, una persona en enviar un correo, ¿no? Pero si bien es cierto, no deja de ser importante atender un correo con rapidez, ¿no? ¿Sería eso una medición clave para mi proceso? Si es que lo es, vale la pena medirlo. Si no lo es, nos vamos a llenar de mediciones que nadie va a poder controlar. Y es por eso lo importante aquí es entender que tienen que ser mediciones clave, aquellas que me van a llevar a mi objetivo. Por ejemplo, en el caso que acabamos de revisar, ¿no? Continuamos en la misma ruta, acá está, ¿no? La ruta 22, ¿no? P22, Junín. Si nosotros estamos transitando por esta vía y nos encontramos este letrero que dice La Oroya a 80 kilómetros, más o menos, ¿por dónde estaríamos? A ver, hemos salido desde Lima, estamos yendo a hacer la carga, ¿no? Y vemos este letrero que nos dice La Oroya a 80 kilómetros. ¿Por dónde estamos? La imagen no corresponde a la carretera, eso le he puesto de otra, ¿no? Vemos el letrero, nada, por si acaso, para los que conocen van a decir eso no es ¿no? Y tienen toda la razón, ¿no? Sino que es una imagen despejada de otros letreros que encontré para poder ponerlo. ¿Por dónde estaríamos? A ver, ¿quién conoce la ruta? Estamos a 80 kilómetros de La Oroya, más o menos ¿por dónde? Matucana aproximadamente, muy acá está, exactamente San Mateo, ¿no? Por ahí está ese letrero, acá está, lo quería poner con un punto azul, no estamos ahí ya, ¿no? Por aquí estamos, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Muy bien, Salcantay se ve que reconoce la ruta,
Entonces, este letrero, que si bien es cierto, simplemente me está dando una medición, que es 80 kilómetros, si esta medición yo no la tengo asociada a otro tipo de información, ¿no? De otros datos, ¿ya? Perdón, que es la ruta en la que estoy, ¿no? Acá estoy identificando. También el destino que se viene, ¿no? Que hay más adelante, dice la Oroya está a 80 kilómetros y yo estoy en esta ruta, entonces yo ya puedo identificar que estoy por San Mateo, ¿no? Cerca de Matucana, por ahí. Entonces, se dan cuenta que un número por sí solo, una medición cualquiera, no me va a dar un indicador. Yo puedo tener 80 kilómetros, puedo estar, si no sé en qué ruta estoy o en qué dirección, no tiene sentido esa medición, ¿correcto? Entonces, una medición se convierte en un indicador si es que lo asociamos con otra data que complete la figura. Es más, si yo veo este letrero y mi destino es La Oroya, entonces yo ya sé que estoy en el camino correcto. ¿De acuerdo? Yo ya sé que estoy en el camino correcto. ¿Sí? Si de pronto veo un letrero que dice bienvenidos a Tarma, es que ya me pasé, pues, ¿no? Ya me pasé de mi destino. ¿Ven? Los indicadores tienen esa función. Nos alertan, ¿no? Nos alertan si estamos en la dirección correcta. Y también nos dicen si es que estamos cerca, no tan cerca o lejos de llegar a nuestro destino. ¿Ven? Acuérdense de este letrero, ¿no? En carretera. El número 80 kilómetros no nos dice nada si es que no está de forma conjunta con otra data que me dé información, ¿ok? De si estoy en la dirección correcta y cuánto me falta, ¿no? Estoy cerca, ¿no? Estoy lejos todavía de mi objetivo, ¿no? Son las dos variables clave que me tiene que dar un indicador y no lo va a hacer si es que la medición no viene acompañada de otra serie de factores. Por ejemplo, en el caso que toqué de inicio, nosotros tenemos que tener en cuenta de que esta operación, si bien es cierto, lo comparaban y cumplían con los protocolos y la medición del rendimiento estaba ok, ¿no? O sea, veían el número crudo y solo, si esto lo ponías en un entorno de que la carga era de bajada y no de subida, entonces todo cambiaba. En verdad, no estábamos ni cerca de nuestro objetivo, estábamos lejos, ¿correcto? Aquí también dice, influye también el conocimiento de la ruta, por supuesto. Si yo les dijese, ¿no? Pues ya al comentario acá de Mario, ¿en qué tiempo llegaríamos a La Oroya? ¿No? Si uno no conoce la ruta, uno diría, ¿y sabes qué? En hora y media estoy en La Oroya, ¿no? Pero a los que conocen, saben de que tienen que tener en consideración el tráfico, la pendiente, saber en qué fecha y hora están transitando, ¿no? Para poder calcular o estimar, proyectar qué tiempo me va a tomar llegar a destino, ¿no? De acuerdo al tipo de vehículo que tengo, el horario en el que ya estoy, etcétera, ¿no? Exacto, todo el plan de ruta, Junior, dónde parar, ¿no? Si en el transcurso tiene pues ya su descanso, ¿no? Su pausa activa, su almuerzo, qué sé yo, todo lo que nosotros hayamos establecido en su plan de ruta, ¿no? Su plan de viaje. Entonces, recuerden esas dos funciones clave del indicador, porque eso es lo que lo convierte en clave, ¿no? Lo que lo convierte en clave, lo primero es que nos dé esta información. Ahorita vamos a ver lo segundo. Pero esta parte que está bajo mi control me permite tomar datos como distancia, tiempo y poder calcular la velocidad a la que puede transitar, por ejemplo, ¿no? Estableciendo un indicador de kilómetros por hora. Relacionamos kilómetros, distancia y hora, tiempo, ¿no? Y hallamos una velocidad que puede ser un indicador operativo muy importante, ¿no? En el logro de mis resultados. O también teniendo en cuenta la inclinación, ¿no? Si es ascendente o contraria, y desde dónde va el origen de la carga y el destino, calcular los kilómetros por galón del rendimiento de mi combustible, ¿no? Si yo tengo la parte técnica, que es la división, la razón entre dos números que tienen que tener sentido, ¿no? Y lo asocio a mi entendimiento del entorno, entonces yo voy a tener resultados adecuados. Si es que no, ¿no es cierto? Va a ser complicado de que lo pueda gestionar de manera exitosa, porque eso es lo que me tiene que,
hacer llegar un indicador, ¿no? Este desempeño, que es clave, sea la velocidad en kilómetros por hora o el rendimiento en kilómetros por galón, tengo que asociarlo al objetivo que veíamos en un inicio, que es vincular la menor cantidad de costos y brindar el mejor servicio que esté a mi alcance, el mayor valor agregado para lograr la utilidad. ¿Cómo vamos a relacionar esto? Esto tiene que ver con la primera premisa importante, es de que toda métrica, toda medición, es un medio, no es un fin. Muchas personas hacen el esfuerzo en calcular el número y una vez con el número, piensan que ya todo está tranquilo. Ahorita vamos a entender eso mejor, pero quedémonos con la idea de que no es un fin, es un medio. O sea, ese número me tiene que servir para a partir de él recién hacer yo algo, tomar decisiones que me permitan lograr los resultados que yo necesito. Eso es gestionar, ¿no? Eso es gestionar. Entonces, si yo no tomo decisiones y solamente me dedico a medir, entonces mi indicador puede tener mucho sentido, las variables están relacionadas y son importantes, pero no me están sirviendo absolutamente en nada para la gestión, ¿correcto? A ver, acá, Ronnie nos dice, la hoja de ruta es clave. La hoja de ruta es realmente clave. Antes de iniciar cualquier operación, si es una ruta que no conocemos, busquemos recolectar toda la información posible, ¿no? Y si es necesario, ¿no? Y sería ideal hacer un ploteo de la ruta, ¿no? Levantar todas las posibles riesgos, condiciones. De lo contrario, todo eso queda a manos del conductor, ¿no? Y después comenzamos a tener problemas en la operación. Puede ser una velocidad variable de acuerdo al tipo de vía o factor. Sí, es cierto, Ávila, que la velocidad puede ser variable. Sí, no tenemos la misma velocidad por tramo, pero operativamente nos sirve mucho, ¿saben qué? Calcular la velocidad promedio por tramo, ¿no? El calcular la velocidad promedio nos da, digamos, un primer olfato de si es que las cosas han ido bien o no. Muchas veces tenemos demasiadas rutas que controlar y comenzar a estar una por una, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, tengo 120 vehículos propios que están a nivel nacional, ¿no? Tengo operaciones en Pucallpa, en Arequipa, en Piura, o sea, también en Cusco, ¿no? Y en cada uno tengo flotillas separadas con operaciones distintas, urbanas, dentro de mina, carretera de larga distancia. O sea, controlar, mi centro de control de tráfico, que tiene una cantidad limitada de personas, no puede estar al pendiente de cada uno. Si bien es cierto, tenemos alertas configuradas y todo lo demás, podemos llegar a un punto en que nos llenamos de alertas y muchas de ellas falsas alertas, ¿no? Entonces, es importante tener indicadores globales como los que vamos a mirar ahorita, que nos digan si es que algo anda mal. Y miren a lo que vamos a llegar, ¿no? Por ejemplo, decía acá, el rendimiento, entendiendo que se medía kilómetros por galón, ¿no? Que es una medición que nos interesa, en otros países es, ¿cómo se llama? Kilómetros por litro, ¿no? Son mediciones solamente equiparables, ¿no? Acá tenemos la costumbre de medirlo en kilómetros por galón. Es por eso que lo represento solo de esa manera, pero son dos razones que tienen que ver con la distancia recorrida en la cantidad de una medición del combustible, ¿no? Entonces, si no tenemos esta medición de rendimiento que es clave para el éxito de cualquiera de nuestras operaciones, ¿qué? Tenemos que buscar el mejor control de los costos para poder lograr eficiencia. Yo puedo gozar de que lo que yo no mida, no lo voy a poder controlar. O sea, si yo no mido con minuciosidad el rendimiento de mis vehículos periódicamente, entonces no estoy controlando el ser eficiente. Y lo que no se controla definitivamente no puede mejorar. En situaciones como la actual, que nuestra operatividad se ha visto afectada, ¿no? Bajar el número de servicios, subir los costos que hoy tenemos que afrontar por mediciones, mascarillas y una serie de controles. Y encima tener que afrontar, ajustar nuestros fletes o mantenerlos en el mejor de los casos. Entonces, el control de los costos es fundamental, ¿no? Y para ello tenemos que tener indicadores que nos permitan poder tener una visión rápida de cómo está nuestra operación.
y si es necesario, ver dónde podría estar la falla o el probable problema para poder meternos una zambullida rápida, ¿no? Entrar, mirar y salir con una propuesta de solución, puesto de que en nuestro negocio lo que más nos escasea es el tiempo y nos agotamos, así que nuestra energía también. Tiempo y energía son las dos cosas que más tenemos que administrar y a veces nos llenamos de problemas y terminamos sin resolver casi nada o muy poco, ¿no? El índice de operatividad es sumamente importante, Gianfranco, puesto de que nuestros vehículos los compramos con algún propósito y tenemos que ver que esa operatividad se esté dando. Un vehículo parado mucho tiempo en taller o dentro de algo que no está pronosticado, definitivamente tiene un impacto bien fuerte. Yo cada que llegaba a oficinas y veía en el taller unidades de un día para otro, me preocupaba del por qué estaba ahí, ¿no? No llegó el repuesto, falta la mano de obra, no tenemos el equipo, este es un problema mayor, ¿qué ocurre, no? Pero el negocio de nosotros como transporte es mover, y tenemos que mover, ¿no? Las falsas alertas dependen del tipo de sistema de gestión, nos dice Isaac Rivera, es cierto. Mientras más minuciosidad tengamos en configurar nuestras plataformas de GPS, ¿no? De tener geocercas adecuadas, ¿no? Cercos de ruta, alertas, tiempos y multiplicidad de posibilidades que hoy nos da la tecnología. Mira, yo comencé esto en el año 98 y aquí no teníamos, los GPS no eran conocidos todavía. Recuerdo los primeros GPS que vinieron y tenían una precisión de 50 metros a la redonda, es decir, podíamos tener un punto en el mapa, ¿no? Que ni siquiera había una buena cartografía digital, y el vehículo podría estar 50 metros a la redonda, ¿no? Entonces podría estar cruzando la avenida y para el GPS está lo mismo. Tenemos GPS con una precisión de 3 metros, ¿no? 3.5 metros de distancia. Podemos ver por lo menos en qué sentido de la vía está. No puedo diferenciar si es que está en la principal o el auxiliar de repente, pero sí ya puedo ver el sentido, ¿se dan cuenta? Entonces, hemos desarrollado bastante en temas tecnológicos y hoy tenemos que aprovechar esas herramientas para la gestión de una operación como la del transporte que involucra muchas variables y que se da en vivo, ¿no? Se da en vivo. No es algo que yo voy a producir y solamente voy a mostrar lo bueno, ¿no? Lo que pasa con el tema de los bienes físicos. En el caso de los servicios que producimos, yo lo hago en vivo y cualquier error va a saltar, ¿no? Acá Isaac recuerda también los primeros GPS, ¿no? Anterior mando RF, sí, es cierto. Además, acá en el país llegaron los primeros en chip, me acuerdo con Nextel, ¿no? Con Nextel vinieron esos ladrillos que teníamos de operación, ¿no? Las demoras en caso de un imprevisto nos dice aquí, perdón, que ese es se va, Ávila, ¿no? Exacto. Cuando hablaba antes del tema del tiempo promedio, me refería a que, si bien es cierto, no puedo estar pendiente y mirando cada una de mis 120 unidades, ¿no? Distribuidas en todos lados, se me va a pasar, o sea, pero al final del día o al cierre de un turno, que yo lo tengo cada 12 horas, por ejemplo, me bajan el reporte de todas las velocidades promedio. Y al tener el reporte de cada tramo y su velocidad promedio, ¿no? Lo único que hago es dividir horas pico y horas valle, ¿no? De manera muy, muy gruesa, ¿no? General, para no llenarme de tantos indicadores y comparar con otros históricos, ¿no? De la misma semana, del mismo periodo, del mismo día de la semana pasada. Si me salta una diferencia muy grande, entonces inmediatamente yo sé que ahí debería de revisar, ¿no? Para ver si todo estuvo bien, ok, ¿no? Ya no, pero ya me focalizo, ¿se dan cuenta? O sea, administro mi tiempo y mi energía en temas que deben de llamarme la atención. Y asimismo, me sirve para que si en algún caso, como me ha pasado, encontramos una desviación de la ruta que había sido frecuente, se desviaban para bajar petróleo dentro de una cochera, en una ruta muy corta, pero los tiempos no variaban casi, ¿no? Este conductor se había dado la minuciosidad de entender todo nuestro sistema de control para saber en qué punto cogieron los minutos, y esa desviación nos había pasado completamente por alto, ¿no? O sea, el indicador que era bastante grueso, ¿no? De medición de tiempo promedio de recorrido, no había hecho que salte ese tema y encontramos una geocerca que no estaba lo suficientemente bien configurada, ¿no? Entonces tuvimos que afinar ahí nuestro control, pero nos da una orientación que es importante. Y se recuerda cuando se implementaron los primeros GPS, tenían que instalar
las antenas en la, sí, en la casa de los hijos. Creo que Isaac y yo estamos ahí más o menos en la misma promoción de años, ¿no? Antes teníamos que llevar nuestros controles a mano, ¿no? Yo salía con mi tablero y mi lápiz estaba en la cancha ahí anotando, y después todo eso teníamos que sentarnos y me quedaba hasta la noche ingresando información a los sistemas que groseramente teníamos en esa época. Pero hoy tenemos muchas posibilidades y en lo posible, ¿no? Yo busco explotarlo siempre con mis hijos. ¿Por qué? Por esto. Porque como ven el tablero de ahí, hoy los que dirigimos una operación tenemos infinidad de variables que tomar. Así, ¿no? Estamos como este señor así mirando el muro de información, sin saber qué decir. Entonces, es acá donde la importancia de que esta métrica guarde relación con el resultado que yo busco, ¿no? Si no guarda relación con el resultado que yo busco, puede ser algo inclusive hasta relevante, ¿no? Pero nos va a distraer tiempo y energía y quitar foco. Acá la clave está en focalizarnos. Por eso es desempeño clave, ¿no? Entonces, esto es importante entender. Si no, no sería clave, bueno, la palabra clave o llave, ¿no? Como dicen los americanos. Miremos esto de acá. A ver, en este caso, estamos viendo el tablero de un auto, lo he puesto porque es mucho más sencillo que el de un camión, ¿no? Y creo que va a ser familiar para todos. Dígame, ¿aquí el vehículo está encendido o está apagado? A ver, ¿qué ven ustedes? Está encendido, Edgar, muy bien, está encendido. ¿Y cómo sabemos que está encendido? Ahí, ¿no? Ahí donde estoy poniendo el punto rojo, ¿eh? ¿Eh? Ahí donde estoy. Estamos por debajo de las 1000 RPM, ¿no es cierto? Entonces, exacto, el tacómetro, las RPM. Muy bien. Está a 850, exactamente. Por ahí está. ¿Ven? Aquí. Entonces, yo puedo decir que el vehículo está avanzando o está detenido, entonces. ¿Cómo está el vehículo? Está detenido. ¿Cómo sabemos que está detenido? Miramos aquí al costado y vemos que la aguja de velocidad está en cero. Yo no sé si no ha iniciado ruta todavía o está en un semáforo, no tengo idea. Solamente estoy mirando el tablero y veo que la aguja está en cero. Entonces el vehículo no está en movimiento. Yo puedo saber si es un vehículo que ya ha recorrido bastantes kilómetros o recién está, no sé, en la mañana encendiendo para salir. ¿Cómo puedo saber eso? Mira, yo no sé la hora en que esto ha sido, no tengo idea. Ya recorrió, de repente está a mitad de tránsito, porque ya sé que está detenido, sé que el motor está encendido, pero de repente está a mitad de camino. El indicador de combustible está más o menos a la mitad, o sea, tiene independencia todavía para transitar. Muy bien, Diego. Acá dice, está estacionado y ya ha recorrido, ¿no? Dice. A ver, la temperatura, a ver, vamos a mirar la temperatura. ¿Qué dice la temperatura? ¿Está frío o ya está caliente? Ah, dice 88.900 kilómetros de recorrido. Sí, ese es el total de kilómetros que ha recorrido la de acá. Acá estamos mirando este indicador. Está frío, muy bien, David, está frío. ¿No? Ronnie también ¿no? Dice, el testigo de temperatura está frío. Por lo tanto, yo puedo asumir, no sé qué hora del día será, pero que ha encendido la llave y está esperando para iniciar recorrido, ¿no es verdad? Se dan cuenta cómo solo en este tablero, ¿no? Que tiene tiene 6 relojes, yo puedo obtener mucha información, ¿no? Otra manera es viendo el odómetro, sí, tienes razón, acá. En verdad, hay mucha información acá, ¿no? Es más, hasta la información que a veces no tenemos en cuenta, ¿no? Normalmente los tableros de autos tienen aquí donde está el símbolo que es del grifo de abastecimiento de combustible, te da una flechita para poder saber para qué lado es el que tiene que abastecer, ¿no? Muchas veces uno se olvida o coge un carro que no es el recurrente y no sabe al momento de entrar al grifo para reabastecer, para qué lado está, ¿no? Ahí te lo indica, ¿no? Podemos tener testigos de cinturón de seguridad y otros que se prenden. Te dan cuenta que aquí hay varios testigos apagados y solamente están prendidos 2. No logro ver con exactitud cuáles son, pero solamente son 2. El resto se va a aprender solamente cuando haya un evento importante. ¿Correcto? Alguna falla, algo, y va a salir una luz ahí en rojo, ¿no? Que nos va a llamar la atención, porque no es común que esa luz esté
incluso con una ayuda sonora. Cuando no nos abrochamos el cinturón comienza, ¿no? No nos deja tranquilos. Entonces, ese es el concepto que complementa el del indicador. Pero habíamos dicho de que tiene que decirnos, como el letrero de La Oroya, ¿no? Que es de 80 kilómetros, ya. Estamos en el camino correcto y nos falta todavía 80 kilómetros. No hemos llegado a destino, pero tampoco nos hemos pasado. Estamos en la dirección correcta. Eso es lo primero. Lo segundo que te tiene que dar un indicador clave como criterio es uno que tiene que ser sencillo de entender. Todos miramos acá los relojes y mirando el número de ahí nos hace sentido. No es un número frío, ¿no? Es una medición que me va a dar mucha información. Si está caliente o no el motor, o sea, si acabo de iniciar ruta o no, si estoy detenido o avanzando, si tengo combustible suficiente para llegar o no, si mi temperatura, si mi carga eléctrica, etcétera. Mira, primer factor de este segundo grupo, que sea sencillo. Y lo segundo es lo mínimo posible. Acá tenemos un auto. Un auto es un equipo muy sofisticado, un camión igual y más, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de que un auto podríamos tener cientos de mediciones podríamos tener que son importantes. Podríamos saber si el freno de cada neumático está bien, si tengo la presión de aire en el camión suficiente. O sea, podría medir muchísimas cosas, pero solamente en este caso han encontrado que lo clave para mostrar de forma permanente son estos 6 relojes. ¿Se dan cuenta? 6 relojes con los cuales yo voy a saber si es que puedo manejar con tranquilidad o no. Si la temperatura del motor comienza a subir y se pone ya cerca al rojo, yo debería de parar e inmediatamente revisar de qué se trata, porque ya me está alertando que hay un problema. ¿Ok? Exactamente así funcionan mis indicadores. He estado en organizaciones donde nos llenábamos de mediciones. Y cuando te llenas de mediciones, sería como tener este tablero lleno de luces, ¿no? O de relojes un montón. Díganme, ¿ustedes podrían manejar, ¿no? Mirando el tablero? No. Necesitan mantener la vista en la ruta. Y eso es lo que nos pasa en las operaciones de transporte. Son tan dinámicas, se pueden presentar tantos cambios en el camino y tenemos que estar alerta, porque si no, nos chocamos y no cumplimos nuestro objetivo, que es llegar a destino sanos y salvos. ¿Correcto? Entonces, si tenemos que tener la vista en la ruta, ¿no? No podemos estar mirando el tablero, por lo tanto, tienen que ser pocos los indicadores, tienen que ser sencillos de entender, ¿no es cierto? Y decirnos claramente, saber qué cosa hacer si es que uno de estos se encuentra no conforme, ¿no? Se tiene que notar, así como estos indicadores que están acá escondidos y que solo se van a activar cuando sea relevante. Mucha temperatura, salta el testigo ahí, ¿no es cierto? Y va a llamar la atención a nuestra vista. Nosotros vamos a estar manejando y con un golpe de vista vamos a ver si todo está bien. Esa es la idea de un tablero de comandos, que asocie porque si no, no cumplo con mi objetivo, que es llegar sano y salvo a destino. Entonces, este sería el segundo par de criterios a entender, porque es fundamental esto. Llenar los indicadores, lo calculamos hoy día, mañana nos olvidamos de calcular. Primero, porque no le encontramos el porqué de la importancia del tema, ¿no? Entonces, eso es lo que va a hacer que el desempeño que nosotros midamos sea clave, que relacione la importancia, ¿no es cierto?, entre el objetivo que quiero lograr y la medición, el número que estoy tomando. Nos dice Mario, pero siempre tiene que fijarte en el tablero instrumental. Sí, por supuesto. Se dan cuenta que los indicadores claves solamente me permiten tener la seguridad de que puedo manejar sin mayor riesgo. Si algo está dando una señal ahí, yo tengo que inmediatamente mirar, ¿no? En alguna empresa decían, nos ponían siempre un semáforo ahí, ¿no? Para, piensa y actúa, ¿no? Esa era nuestra, ¿no? Rojo, amarillo y verde, ¿no? Para, piensa y actúa, para prevenir riesgos. Acá igualito, le digo, me debe prevenir un riesgo, ¿no? Puede ser que en los tableros de control
Normalmente se esquematiza pues rojo, amarillo y verde, ¿no? Para saber en qué nivel de desempeño estoy, ¿no? Aquello que veo que están acercados a rojo debería ser mi principal atención y solucionar. Eso me va a permitir enfocarme en la solución de los problemas que son de real relevancia, ¿no? Entonces, un desempeño clave, vamos a ver acá nuestro amigo que estaba desde un principio, es aquel que me va a vincular una causa con un efecto, ¿correcto? A raíz de esto ocurre esto otro, ¿no? Por lo tanto, si la temperatura puede hacer de que se funda mi motor y me quedo botado con un serio daño a mi vehículo, ¿no? Y encima quedo mal en el servicio, entonces la temperatura es la causa, el efecto es que voy a tener una pérdida económica y un terrible servicio con mi cliente. Entonces, relaciono que esta causa-efecto tiene relevancia, lo asocio a un indicador clave. Es vital que yo mida esto, que mida este factor, porque yo sé que me puede causar un efecto que no voy a quedar pésimo con mi cliente. Y si quedo muy mal con mi cliente en algo que para él es clave, estoy abriendo la puerta para que otro le venga a ofrecer un servicio o un mejor sistema de gestión que le permita no tener esos problemas. ¿Correcto? Si para mi cliente es muy importante que se llegue a la hora, porque si no llega a la hora, no coge el carguero, el tren, no sale a la hora adecuada en el aeropuerto la carga, por ejemplo, y nosotros paramos reiteradas. A veces llegamos a tiempo, a veces llegamos tarde, entonces él va a buscar otra alternativa que le genere valor en ese factor clave que es para él. Si eso es algo clave para mi cliente, entonces debe ser un indicador clave para mí, ¿no? Ahí no hay vuelta que dar. Entonces, esa es la relación causa-efecto que yo tengo que tener en cada uno de mis indicadores. Y esto me debe de llevar a lograr el resultado que busco. ¿Correcto? Me tiene que llevar a lograr el resultado que yo busco. Acá me dice Adgue Gallegos. Buenas noches, dice. Para usted, ¿cuál es el indicador más relevante en el transporte? Yo me centro en cuatro, Adgue, lo mencioné en antes. Uno es el tiempo, ¿no? Porque llegar a tiempo es nuestra función. Otra, llegar al lugar correcto. O sea, eso cuando digo llegar al lugar correcto, sería que los productos que mandamos llegan a quien tiene que recibirlos. Esto se puede dar de relevancia en operaciones como, por ejemplo, las entregas de paquetería, ¿no? O carga consolidada, ¿no? Imagínense que un producto que tiene que llegar a un destino llega a otro, ¿no? Por error. Entonces, tenemos que llegar al lugar correcto, no quedarnos en mitad del camino, no entregar en otro sitio, a tiempo, con la cantidad de productos que nos dieron. Si nos dieron 100, llegan 100, ¿no? No llegan 99, no llegan 90. Y lo último, que tiene que ver también con la carga, que la carga llegue en condición correcta. Si me lo dan entero, no puede llegar mojado o chancado, ¿correcto? Entonces, tiempo, lugar, condición y cantidad son los 4 factores clave que aseguran el desempeño, pero esos son bastante generales. Yo dentro de ellos podría especificar exactamente qué, y tiene que ver en función a qué es aquello que le esté ofreciendo yo a mi cliente como valor, ¿no? Eso es importante. Acuérdense de esas 4 aquí. En refrigerados, por ejemplo, en refrigerados es clave, por ejemplo, a mantener el nivel de temperatura, ¿no? Mantener el nivel de temperatura, porque puede ser un producto muy perecible o muy delicado, como cuando hay importación, por ejemplo, de vacunas, ¿no? Temas médicos, donde la vibración, la temperatura afecta. Y yo altero, ¿no? Fuera de los rangos permisibles, esa vacuna, por ejemplo, que a temperaturas distintas o a cambio de temperatura simplemente pierde el efecto, entonces ya se perdió toda la carga, ¿no? Vibraciones, ¿no? A veces para transportar, cuando he trabajado, por ejemplo, con el Ministerio de Salud, las vibraciones en los productos alteran el rendimiento, el resultado que debería dar un medicamento, ¿no? Y es justamente en esos factores logísticos donde comienzan a fallar por ahorrar costos y, en el caso de los medicamentos genéricos, por ejemplo, ¿no? Y llegan a no causar el efecto que uno de laboratorios sí tiene, porque tiene mucho mayor cuidado en su cadena, ¿no? Y eso cuesta más caro, por ejemplo, ¿no? Así mismo en todos las operaciones, cada una tiene indicadores clave para eso. Refrigerado, nivel de temperatura.
demostrar que hemos mantenido el nivel de temperatura dentro de los rangos permitibles. Entonces asegura que la calidad de la carne que transporto, de los perecibles, de los medicamentos, es la adecuada y van a surtir efecto, ¿no? Con los combustibles, por ejemplo, en lo que estoy. El combustible no es que Prima, Repsol, Pexa compren distintos combustibles, todo es lo mismo. Sale de las refinerías y tiene ciertos rangos y finalmente si viene un buque tanquero, todo se mezcla en el buque, ¿no? Y se despacha una parte para cada uno. Entonces, ¿por qué tenemos la sensación de que el combustible es mejor de una estación que de otra, ¿no? ¿Por qué Repsol y yo Primax, ¿no? Para mí Pexa, ¿cuál es el que mejor me rinde? ¿Saben por qué? Por la limpieza por la que mantienen todos sus tanques, los vehículos y todas las partes donde pasa. Mientras menos limpieza mantengan, mientras peor mantenimiento tengan, y el líquido va a pasar, ¿no? Salió igual, pero pasa por contenedores o sitios que no son los adecuados, entonces vamos a tener problemas. Todos sabemos de que muchas veces en nuestro vehículo decimos, oye, no menos de un cuarto porque el combustible con suciedad ingresa al motor. ¿Ya? Lo mismo, una estación de abastecimiento de combustible, el tanque que tiene bajo tierra es como un tanque de nuestros vehículos, ¿no? Y acumula una serie de suciedad. Entonces, si no hay un plan periódico de mantenimiento, filtros y protocolos que eviten que eso suceda, vamos a tener problemas, ¿no? De eso se trata. Cada negocio tiene su factor clave de desempeño y nosotros tenemos que identificar qué es vital, qué es aquello que nosotros si fallamos, estamos en problemas, ¿no? En las rutas internacionales existen mayores variables a la carga local o nacional. Sí, es cierto, en las rutas internacionales, así como la importación, exportación, ¿no? Desde fuera hay una serie de variables, pero de alguna manera se vinculan siempre a estas, ¿no? Porque ahí intervienen muchos factores legales que tienen que ser y hay una serie de riesgos también que asumir, ¿no? El riesgo está envolviendo todo. Nuestra operación es una operación de riesgo, ¿no? Muy seguro está un camión en la cochera, pero el camión no fue fabricado, diseñado y menos comprado por nosotros para estar en la cochera. Así que tenemos que tenerlo en ruta controlando los riesgos en función a estos 4 factores principales que les he mencionado. La calidad del petróleo, los aditivos que lleva Prima, es cierto, compran el mismo origen, como le digo, de la refinería que salga, que de acá de La Pampilla, de donde sea, y algunos le agregan algunos aditivos que tienen algunas funciones particulares, pero la esencia principal es que todos vienen de una misma fuente. O sea, el petróleo que compres de cualquier lado salió de la refinería que salga, en el transporte ya se mezcló, ¿no? Entonces, los aditivos y la condición pues, de limpieza que tengan principalmente es lo que va a determinar eso. Todas estas variables, ¿no? Que venimos conversando a razón de este tema, tienen que ver con que sean controladas. Estas mediciones, estas métricas, tienen que tener un control, ¿ok? Y ese control en nuestras operaciones, que como repito, se dan en vivo, tienen que ver con una función específica. No necesariamente la persona, la función. Existe un supervisor de operaciones cuya función principal es supervisar, pero encima de él está una jefatura que tiene también una parte de supervisión operativa y una con la dirección. Y está la dirección, la gerencia, que si es la gerencia de operaciones, con mayor razón, también una parte de su función va a ser supervisar a las jefaturas a su cargo y a las operaciones que tenga. Supervisar quiere decir que podemos de alguna manera ver con amplitud cómo se están desarrollando nuestras operaciones. Y para eso tenemos que verlas de manera rápida y clara, si queremos nosotros poder ser efectivos en controlar mayor cantidad de operaciones y poder hacer gestión, o sea, tomar decisiones que nos logren llevar a nuestros objetivos y pasar de una situación actual como estamos hoy a un futuro deseado, ¿no? Esta es la esencia de toda planificación y cada decisión que tomemos, si está correctamente enlazada, estamos hablando de una estrategia que me va a permitir llevar de cómo estoy hoy a dónde quiero llegar, ¿correcto? Si no tengo esto, si no tengo una estrategia,
Pues entonces voy a llegar a algún sitio, seguro que sí. El problema es si es que voy a llegar a donde yo necesitaba llegar, ¿ok? Entonces la supervisión es clave, esta nos tiene que ir diciendo, es el que mantiene la vista en el camino, es el que nos va a decir si es que estamos todavía en el camino correcto, si nos falta mucho, si nos falta poco, aceleramos, paramos, avanzamos, pero más lento, tiramos a la izquierda o a la derecha. Tiene que evitar que nos choquemos, porque cada uno de los que está haciendo su función específica, programador, coordinador, etcétera, van a tener que estar concentrados en hacer bien su proceso, ¿correcto? Es por ello de que se ha creado el diplomado de supervisión, ¿no? Cuyo uno de los temas que desarrollamos de manera muy amplia, ¿no? Con ejemplos prácticos y demás, es el de indicadores, ¿no? Empezamos con los conceptos más básicos y terminamos con un proyecto de integración, ¿no? En las 4 sesiones que se divide, ¿no? Son 16 horas académicas, de poder establecer un tablero de comando con los indicadores principales que mi operación necesite, ¿no? Y vamos trabajándolo paso a paso, porque realmente es muy importante. Muchas veces llegamos a nuestras operaciones en el día a día y estamos esperando a ver cuál es el primer correo de problemas que llega, porque eso es lo que va a marcar mi agenda en el día. Cuando nosotros tenemos que lograr los resultados. Es distinto, ojo, esperar resultados que buscar resultados. Buscar resultados quiere decir que yo voy a empujar en una dirección, ¿no? Esperar resultados, bueno, yo puedo planificar, mi plan puede ser muy bonito, pero si no doy un solo paso, entonces no estoy haciendo nada, estoy esperando el resultado simplemente, ¿no? Es mejor enfocarnos siempre en hacer cosas para que resulte. Y esto tiene que ver con 3 enfoques. El de procesos, el de mejorar, porque siempre tenemos cosas por mejorar y por eso se habla de mejora continua, y el de indicadores. Cada uno de estos son los módulos que nosotros desarrollamos con amplitud en este diplomado que hemos diseñado acerca de cómo supervisar orientaciones. Puesto de que conociendo nuestros procesos, teniendo herramientas para mejorar y solucionar los problemas que se nos presentan en el día a día, como bien dice Edgar, ¿no? El tema de las desgracias, ¿no? Imprevistos que se nos presentan. Y teniendo los controles adecuados en nuestros indicadores, con un debido enfoque al cliente, ¿no? Vamos a lograr los resultados deseados. Y esto implica de que nuestros resultados se hagan repetibles y predecibles. Repetibles en que no sea hoy que me salió bien y mañana mal, y pasado de nuevo bien, ¿no? Entonces tengo que buscar que la mayor cantidad de veces me salga como espero que me salga. Y ese es el objetivo de la operación. Lo segundo es que sea predecible, o sea, ok, no lo he hecho antes, ¿no? Como esta ruta con la que comencé, ¿no? Antes los muchachos de mi área no habían tenido una operación que comparar en la cual bajen carga, ¿no? Pero con el adecuado criterio podían haber deducido de que el rendimiento iba a ser distinto y a favor, ¿no es verdad? Y podían haber buscado más información. Y aún así, no habiéndolo hecho, podían haber hecho la predicción, el pronóstico, adelantarse a cuál iba a ser el resultado, planificarlo bien y lograrlo, ¿correcto? Ir afinando quizás algunas cosas en el camino, pero ya tener una primera experiencia exitosa. Entonces, nuestra función como operaciones es hacer que los resultados sean los deseados, es decir, repetibles y predecibles, ¿ya? Sobre este tema, esta última lámina es lo que trabajamos en el diplomado de supervisión de operaciones de transporte, considero es una función clave, porque quien supervisa la operación tiene que mediar entre la dirección, que habla un lenguaje de negocios, y la operación, que habla un lenguaje técnico, ¿correcto? Entonces, en pocas palabras, quien está en el medio que supervisa, tiene que ser bilingüe, tiene que lograr transmitir desde la dirección hacia las operaciones un lenguaje, o traducir, ¿no? Un lenguaje de negocios a un lenguaje técnico y viceversa. Cuando no logra hacer eso, cuando no tiene esas habilidades comunicativas, de trabajo en equipo, de delegación y otras que tocamos también en el diplomado como habilidades blandas, ¿no? Porque uno no puede caminar, hoy la gestión no solamente es obtención de utilidades, sino hacer sostenible el negocio,
cuidando el entorno y con un enfoque humanista, ¿no? Entonces son los tres aspectos que hemos tomado en cuenta para los temas que hemos escogido y que creo que son vitales, que a través de la experiencia y casos que queremos compartir generamos las discusiones sobre los temas y tópicos planteados y los vinculamos en un proyecto que nos permite asociar, no todas las piezas del rompecabezas. A veces lo vemos de manera aislada, queremos entenderlo todo como un sistema. ¿Ok? Ese es el enfoque. Como ideas principales de esta sesión, quiero remarcar que los resultados son fruto, como digo, de nuestro conocimiento y de nuestras experiencias, ¿no? Que en los indicadores tener en cuenta que no toda métrica es un indicador y que van a ser claves siempre y cuando vinculen de manera clara causa y efecto. Y sobre todo que cuando es un desempeño a lo que nos referimos, hay que medirlo, no es el fin, ¿no? O sea, no puedo estar tranquilo en lograr la medición, en tener mi tablero de comando y nunca mirarlo, ¿no? Porque es como manejar tapando nuestro tablero del vehículo, ¿no? Sin que este funcione, ¿no? Es un medio solamente que me debe de advertir si todo va bien para poderme concentrar en mi operación, que de por sí ya es bastante continua y afronta cambios, o sea, no es recurrente. Muy bien. Bueno, eso es cuanto quería compartir con ustedes esta noche, ¿no? Eh, Vamos a ver, acá hay comentarios también, nos dice Ávila, exigen al conductor o operador llegar a tiempo u hora indicada, por supuesto. Control de fatiga y somnolencia, por ejemplo, ¿no? En temas de velocidades, el control de velocidades es importante, pero el control de fatiga y somnolencia, ¿no? Las empresas que tenemos, por ejemplo, estas cámaras que nos miden la cantidad de veces que parpadea la persona, o la que cabecea, ¿no? Incluso hay ahora unas que te dan señal cuando está hablando por celular, ¿no? Basta que tenga el celular al costado, ya te lanza la cámara una señal y tú en tu centro de control lo puedes estar viendo. Sin embargo, miren, al respecto les comento, en una operación ya que tengo con minera Antamina, son 15 unidades por día, son 3 convoys de 5, ¿no? Un día suben, otro día bajan, entonces tengo 30 vehículos ahí trabajando. En el convoy de 15 vehículos, entre una subida y una bajada, o sea, 2 días de operación, tengo 1.800 alertas de somnolencia. Imagínense. Entonces nos perdemos en esa, ¿no? Si es que todas esas alertas no son estructuradas de alguna manera, entonces la información es tal que no, y esa es una operación nada más, ¿no? Esa es una operación. Así estemos mirando la pantalla todo el tiempo, va a ser difícil que detectemos si es que efectivamente ese parpadeo o ese no rostro, como se le llama, ¿no? Que se interpreta como cabecea, es señal de fatiga, que lo va a llevar a un estado de somnolencia, ¿no? No necesariamente. Ahí, por ejemplo, tenemos mucha data, muchas mediciones, pero hemos tenido que buscar articularlo para poder saber cuando estas comienzan a ser muy seguido, que ya sea un factor, por ejemplo, que nos esté alertando de una posible somnolencia, ¿no? Los KPIs deben ser de acuerdo a los recursos de la... Por supuesto, eso es muy importante, Stephanie, porque muchas veces le comenzamos a meter mucho recurso cuando el servicio no lo paga. ¿Eh? Entonces, se trata de que sea efectivo y también en los costos, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Es por eso que a veces queremos tener la mayor precisión en las mediciones, pero si para hacer eso me implica comprar un software, comprar, mi cliente lo paga, por eso pongo el enfoque al cliente, bueno, mi servicio lo paga, ¿no? De repente un factor crítico para mi cliente es que mi servicio sea muy eficiente, económico, ¿no? Y si yo subo mis costos, entonces dejo de cumplir con un indicador clave para él, un factor crítico de éxito. Más que quieran, la verdad,
y poniendo bastantes ejemplos, plantillas sencillas para poder trabajarlas y aplicarlas a nuestras operaciones de manera inmediata, ¿no? Entonces, creo que los temas enfocados en el diplomado aportan bastante valor, ¿no? Eso es lo importante. Son las 8:20 de la noche. A ver, nos dice Eduardo Guerrero, en ocasiones muestran indicadores sostenibles en 3 meses, ¿no? 100%, el cual debe centrarse en otros indicadores. Muy bien. Cuando tenemos indicadores que todo el tiempo están en 100%, no deja de llamar la atención, ¿no? ¿No? Tengo que bajar, tengo que buscar la medida que me muestre las cosas que realmente están ocurriendo, ¿no? Si no, es un indicador por cumplir, ¿no? Y deja de ser clave, deja de ser importante, ¿no? Todo el tiempo 100%, entonces hay algo, ¿no? O sea, mi meta está mal establecida. Vamos a ver también principios estadísticos que me permitan llevar a establecer de manera técnica mis límites de control superior e inferior, ¿no? Calculando, ¿no? Recordando algunas herramientas estadísticas básicas para poder ordenarlo de esta manera y que esta medición no sea, pues, por ejemplo, en el caso de rendimiento de combustible, que hemos hablado ahora, que es un indicador muy importante, operativo, eh, un galón más y un galón menos, ¿no? Como rendimiento, y eso lo hago como aceptable, sino que yo pueda establecer en función a mi histórico, ¿no? Con un método estadístico aceptable, cuáles son mis límites de control para saber si estoy dentro o fuera de los parámetros. Muy bien. Eso es. No sé si Ricardo quiera, que nos está acompañando en la coordinación académica, quiera agregar algo más, cualquier información, por favor, el material, si no se lo han hecho llegar aún, pídanselo si están con el interés y nada, quedo presto para cualquier consulta o comunicación que quieran hacer a través de Sefortuna. La verdad ha sido muy agradable para mí compartir con ustedes esta noche, siendo las 20:23. Nada, agradecerles nuevamente y muy buenas noches.